Contigo en Directo. Vamos a estar con ustedes durante esta tarde hablando del desconfinamiento, de que se termina la cuarentena en Santiago y en Estación Central, que supuestamente serían comunas que están ligadas. Vamos a conversar con sus alcaldes también, con doctores, por supuesto, que nos van a orientar si es que está bien o no esta medida y cómo podemos hacer para evitar un rebrote del coronavirus en estas comunas que son insignes para la capital. Santiago Centro, sin ir más lejos, 140 días de confinamiento. Es muchísimo, es la comuna del país que tiene más días confinada, en cuarentena. Vamos a hablar de eso también, los últimos detalles del caso Ámbar y más noticias en este Contigo en Directo. Vamos a partir revisando lo que ha ocurrido en cuarentena. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? El lunes, Santiago y Estación Central salen del desconfinamiento. ¿Cómo hacer para evitar un rebrote? ¿Cómo hacer para que esto se pueda lograr? El transporte público, el comercio abierto. ¿Qué va a pasar con el barrio Meix, por ejemplo? Todo eso lo vamos a revisar en la siguiente nota y lo comentamos acá en el estudio. Bienvenidos a Contigo en Directo. El Ministerio de Salud anunció que la comuna de Santiago y Estación Central a partir del próximo lunes comenzarán con la fase de transición. Es anunciar que las comunas de Estación Central y Santiago pasan a transición a partir del lunes a las 5 de la mañana. Es una noticia importante para Santiago. Nosotros el domingo vamos a cumplir 143 días de cuarentena, lo que ha sido muy difícil de sobrellevar para gran parte de la población que sí ha cumplido estrictamente los protocolos sanitarios. Por eso queremos agradecerle primero que todo a la población y junto con eso llamar a la cautela. Transición no es lo mismo que antigua o nueva normalidad, no es lo mismo que retorno seguro. Transición, como lo dice la palabra, es justamente prepararnos todavía para pasos siguientes. Una noticia muy esperada, y es que con más de 140 días confinados, la comuna de Santiago rogaba por entrar en la fase 2. El riesgo de que tengamos brotes es casi el 100%, pero eso no significa que sea raro, es esperable. Yo creo que lo que tenemos que esperar es que va a haber más casos, pero además ya sabemos que la trazabilidad y el ofrecer las residencias sanitarias inmediatamente va a ser fundamental. Ahora ya tenemos armados 18.000, 20.000 exámenes diarios sin problema en Chile. Fija, eso significa que frente a cualquier persona con síntomas pueda consultar mucho más expeditamente que antes. Este lunes fueron 4 comunas en el Gran Santiago que entraron en la fase de transición: Providencia, Melipilla, Curacaví y Lampa. Y a las 5 de la madrugada comenzaron con el paso 2. Rápidamente se notó un aumento en la movilidad del flujo vehicular y en la reactivación del comercio no esencial. Algo que, si bien era esperable, aún preocupa a las autoridades, pues hay otras comunas que han aumentado los contagios activos. De hecho, en el centro de Rancagua, la cantidad de gente que se congregó en el Paseo Independencia era tal que no se podía respetar la distancia social. Y el comportamiento de las comunas que aún no han salido del confinamiento no deja de ser preocupante. Mira, a mí me parece, por una parte, muy buena para las trabajadoras porque faltan lucas igual. Y por otra parte, encuentro que es muy apresurada porque no respetan, hay gente que no respeta la cuarentena. Especialmente Estación Central, Quinta Normal, Santiago Centro, son comunas que se ve la circulación de las personas normal, sin saber si tienen su permiso o no, pero se ve, mientras que de Plaza Italia para arriba se vio más respeto. Buena, pero el tema para mí radica en la cultura, porque si yo soy respetuoso y me dicen que me ponga mascarilla y mantenga la distancia, vamos a funcionar bien. Mientras que este es el panorama en comunas en la fase de transición. El día lunes cuando salí de la casa fue bien emocionante para mí, porque yo con mi marido me organizábamos, cada 15 días si es que necesitábamos algo salíamos, entonces es como que estar viva y salir a la libertad. Nunca me había pasado eso, ¿qué quieres que te diga? Además, se comenzaron a reabrir algunos de los emblemáticos centros comerciales. En Las Condes, el Parque Arauco y el Apumanque, y en Providencia, los Dos Caracoles.
Nosotros, Caracol, como bien lo dijo usted, llevamos muchos años, el equipo lleva conmigo 30 años, con nuestros clientes somos toda una familia, con la comuna, ¿no? Con toda la gente, acá todos se conocen, ¿no? El día de apertura fue rico en el sentido de que, hola vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué? Bla, bla, bla. La típica de los conocidos. Y estábamos súper contentos, realmente emocionados, ¿no? Teníamos a veces como un poco de temor, qué iba a pasar, la gente, si toda la gente iba a venir de golpe a comprar. Y ayer había fila, vinieron la gente a comprar y lo estamos arreglando y preparando. Ya la próxima semana la gente va a poder entrar. Vine a abrir, echar una limpiadita. Empezando prácticamente desde cero. Vamos a trabajar por hora, previa cita. No habrán clientes esperando a nadie. Muy poca gente, en los estacionamientos también hay poca gente. Por algunas compras online, así es que vinimos con mi esposa, nos dimos un tiempito porque salimos una pura vez a la semana. Tampoco vinimos a comprar, si era solo como para ver nada más. Estamos optimistas, yo confío y confiamos. Tenemos que confiar porque tenemos que salir adelante. En Providencia, los más felices con la fase 2 eran los niños, quienes luego de meses encerrados, por fin pudieron disfrutar del aire libre en las plazas. Eso sí, con todas las medidas de cuidado. Además, a partir del próximo lunes 17 de agosto, los menores que vivan en comunas en cuarentenas podrán salir 3 veces por semana con un permiso especial, en días distintos a los adultos mayores. Las niñas generalmente vienen a la plaza a jugar en las instalaciones de los niños, pero ya que está cerrado había que traer algo para entretenerlas. Trajimos música, cuentos. Mientras que Las Condes crearon juegos infantiles en las plazas, suelos entretenidos para que los niños se diviertan de manera protegida, manteniendo la distancia social. Medidas que muestran resultados positivos, pues a 2 semanas de entrar en la fase de transición, Las Condes presenta un 28% menos de casos activos. La fiscalización, que nosotros ahora la tenemos centrada en el comercio. Además del comercio, esta semana la vamos a enfocar en otras 2 áreas. Una son los espacios públicos, las plazas. Y también vamos a focalizarnos ahora en las oficinas que están reabriendo. El llamado es a salir solo si es necesario, es a cuidarse, pues el virus, si bien ha demostrado una leve mejoría a nivel nacional, sigue circulando. Están considerados los controles en los accesos más importantes que tiene la comuna, particularmente en los metros. También están consideradas las fiscalizaciones que se van a hacer en el transporte. Las calles de Providencia aumentaron su flujo vehicular y la movilidad de las personas, pero claramente en menor medida a lo que estábamos acostumbrados a ver. Poca gente se ve poca gente relacionado con lo que debería de haber. Poca gente, para lo que es del sector normal. Se ve que hay bastante gente acá en Chile, parece que no pasa nada con el coronavirus. Pero tampoco me sorprende demasiado porque una semana antes también había mucha gente en la calle y... Como que no hay mucha diferencia, ¿no? No, siento que en Providencia había estado la semana pasada y hay una leve diferencia, pero la verdad es que no es mucha, digamos. El leve crecimiento de movilidad en Providencia dista mucho de lo que sucedió en otras comunas que entraron en fase 2 como Rancagua y Melipilla, en donde el aumento fue bastante más significativo, lo que no deja de preocupar. Imágenes como esas mantienen la alerta a las autoridades, ya que la creciente movilidad y las aglomeraciones podrían provocar un alza en los contagios, situación que ya se está viviendo en otras comunas en fase 2. En Vitacura, los casos activos se incrementaron en un 32%, mientras que en La Reina un 10% y en Ñuñoa un 8%. Creo que es una decisión riesgosa que tomó el gobierno, pero depende en qué medida somos estrictos, le vuelvo a repetir, en el testeo masivo, en el control y trazamiento de los contactos y en el aislamiento de esos contactos para mantener a raya la infección y transmitir comunicacionalmente el riesgo de una manera tal que se entienda que no hay normalidad, que no vamos a tener normalidad este año, en ningún mes del año. En San Felipe los números no son más alentadores, ya que subieron al doble los casos activos, mientras que en el puerto de San Antonio hubo una leve disminución. La posibilidad de que hayan más contagiados es efectiva. Lo importante es encontrarlos oportunamente, trazarlos oportunamente y aislarlos oportunamente. Pueden haber
rebrotes, pueden haber pasos atrás. Otro caso preocupante es el de Punta Arenas, que retrocedió en el paso a paso al aumentar en un 200% los casos contagiados. No somos un pueblo muy disciplinado, no somos un país que le cree mucho a las autoridades desde un tiempo a esta parte. Entonces eso va aumentando los porcentajes de riesgo y a mí me preocupa mucho que hayan rebrotes y a veces los rebrotes son más intensos que el pic. Además, cabe destacar que hay comunas aún en cuarentena que han mostrado un alza en la velocidad de contagio, lo que hace dudar a los expertos si el plan de desconfinamiento paso a paso está funcionando como esperaban. Cuando se habla del desconfinamiento, seguimos, y de los números de confinamiento, fundamentalmente pareciera ser ligado a lo que sucede en el área metropolitana, pero hay muchas regiones en las cuales el contagio no se ha detenido, ha mantenido su velocidad, sigue aumentando o está estable. Es decir, en esos lugares todavía la pandemia continúa su camino y hay muchas relaciones con esas regiones. La región metropolitana mantiene movilidad entre regiones y eso hace que se asegure nuevamente que el contagio, el peligro del contagio aumente. Para tener rebrotes se necesita tener el contagio controlado, se necesita tener la pandemia controlada. Eso no ha sucedido en Chile todavía. Estás viendo Contigo en Directo. En el Colegio Médico existe preocupación. La red de salud ha presentado un alza en la ocupación de camas y el número de fallecidos en nuestro país ya supera los 10.000. Lamentablemente nos habla de cómo la pandemia ha golpeado en el país. La verdad que esta cifra esperamos más encima pueda seguir aumentando, ya que la curva que hemos tenido de casos de fallecimiento se ha enlentecido. Pero igualmente de a poco nuestro país se ha ido reactivando. El lunes también debutó un plan piloto que permitirá reabrir faenas de construcción en la región metropolitana. Son 380 trabajadores que se trasladarán desde zona de cuarentena a las obras. Eso sí, en transporte privado pagado por la empresa y con toma de PCR. Permiten garantizar que las personas que están en zona de cuarentena puedan llegar de manera segura a desarrollar su trabajo. En el sector de la construcción hay casi 400.000 personas, 392.000 para ser exacto, que no están trabajando. Lo importante es que seamos capaces de reactivar nuestra industria. Y mientras los primeros tropiezos en el plan paso a paso se dejan ver, el Ministerio de Educación prepara 2 protocolos para la reapertura de colegios y jardines infantiles. Garantizar 1 metro cuadrado de distancia entre los estudiantes, el uso obligatorio de mascarillas para niños mayores de 8 años, el uso de escudo por parte de profesores y clases por turno en colegios con demasiados estudiantes en la sala, fueron parte de los temas que se indicaron en estos protocolos de la cartera de educación. Todo con el fin de no seguir propagando el virus. Falta un semestre completo para terminar el año escolar y por lo tanto cualquier determinación hoy día de cerrarle las puertas a la escuela a lo largo de lo que queda del 2020, creemos que es una determinación apresurada. Según el ministro de Educación Raúl Figueroa, el no regreso a clases podría tener efectos dramáticos para los estudiantes, sobre todo los de mayor vulnerabilidad, algo que dista mucho de la opinión de los expertos, quienes ven con rechazo este posible regreso a las aulas. Existe un riesgo que las medidas de confinamiento se traduzcan en algunos hogares, obviamente no en todos, en un incremento de aspectos como por ejemplo violencia intrafamiliar. Y en ese sentido creemos que es muy importante tener en cuenta esa realidad. Pero insisto, y esto es muy relevante, las razones para volver a clase las van a determinar el cumplimiento de las exigencias sanitarias. A nosotros no nos parece que se estén dando las condiciones para que se produzca un retorno a las clases presenciales en los colegios en el corto plazo, para que se reabran los colegios. En primer lugar, porque Chile sigue estando entre los países con más alta tasa de contagio y Chile sigue estando entre los países con mayor cantidad de personas fallecidas por millón de habitantes, de las más altas del mundo. En segundo lugar, porque en los colegios no se están realizando los trabajos de preparación. Muchos alcaldes lo han dicho, no tienen los recursos que se requieren para generar las condiciones que se necesitan en los colegios de distanciamiento social. El tema de los baños, que hay que readaptarlos o construir nuevos baños incluso. El llamado sigue siendo a cuidarse y a salir solo si es necesario. Si bien ya son varias las comunas que han entrado en la fase 2 por esta leve mejoría que se ha producido, no hay que dejar de estar alerta, ya que el número en algunas comunas sigue siendo preocupante.
Estamos presentando Contigo en Directo. Así es, Contigo en Directo, día miércoles se anuncia entonces el levantamiento de la cuarentena, pero en una fase en transición para el día lunes 17 de agosto a partir de las 5 de la mañana. Estamos precisamente en Santiago Centro, que es el lugar del país que lleva más días en cuarentena, 140 días de confinamiento. En el Paseo Ahumada se encuentra nuestro compañero Pancho Sanfurgo, que nos va a contar cómo es el movimiento que hay actualmente en cuarentena, porque hay que ver qué se prevé para el lunes cuando se empiece la etapa 2. Pancho, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Humberto, buenas tardes. Paseo Ahumada, estamos nosotros, precisamente la Comuna de Santiago, una de las, o la que más tiempo en cuarentena lleva, es uno de los lugares con más tiempo en cuarentena en el mundo, 143, y ya se está preparando. Nosotros Paseo Ahumada, que suele ser de alto tráfico, en este minuto se ve poca gente por acá, y ya se está preparando, como ustedes ven aquí en el piso, la situación para el día lunes, con estas flechas que regulan el tránsito de una u otra forma, que llevan o solicitan a la gente caminar por una vía en dirección hacia la Alameda, por el otro lado en dirección hacia la Plaza de Armas, para mantener también un distanciamiento social entre las personas acá en el Paseo Ahumada, que nosotros solemos ver que la gente cruza de lado a lado. Los locales también se les va a exigir, y vemos acá que ya se están preparando, se les va a exigir tener, para los que requieren filas de espera, como las farmacias, por ejemplo, en este caso el Banco Chile, se les pide tener estos distintivos de distanciamiento en las filas, que tienen que ir a 1,5 metros de distancia, tienen que además ser de alto tráfico para que cuando la gente pase por encima estos no se borren, que los vemos acá. Se fijan, los están pintando en este minuto, preparándolos para el día lunes. Las farmacias más allá también los tienen, con una pintura especial de alto tráfico, con la wincha ahí para medir que sea el 1,5 metros exacto y que no esté a menos, para cumplir con la norma. Y la gente ya está trabajando para preparar esto para el lunes. Que es una de las grandes pruebas, digamos, para Santiago Centro, o la comuna de Santiago, que es una de las comunas con alto tráfico de personas y que va a pasar a transición a partir del día lunes, junto también con Estación Central, que es otra de las comunas que va a ser crítica, que se pregunta a la gente cómo va a funcionar MEX, por ejemplo, cómo van a funcionar distintos centros que son de mucha reunión de gente. Entonces, esto ya se está preparando para recibir de la mejor forma este proceso de transición, o esta etapa de transición. Vamos a ver si podemos conversar. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. A partir del día lunes, Santiago entra en proceso de transición. La gente va a poder salir de lunes a viernes. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cree que era necesario? ¿Se va a cumplir, por ejemplo, en Paseo Ahumada los distanciamientos? No. Yo creo que es necesario para algunos, pero como enfermedad no creo que sea lo mejor. ¿Usted cree que esto puede ser perjudicial para...? Sí. ¿Por qué? Porque se está viendo que en todo el mundo, si somos una réplica del resto, no somos una isla. Así que creo que va a ser peor. ¿Usted cree que va a ser peor? Sí. Muchas gracias. Gracias, chiquillo, gracias. Usted anda con permiso, ¿no? Perfecto, muy bien. Mira, la primera impresión que tomamos en el centro, y él cree que no es una buena medida. Vamos a ver si podemos conversar con otra persona. Caballero, ¿cómo está? A partir del lunes, proceso de transición, la gente puede salir de lunes a viernes. ¿Qué le parece aquí en la Comuna de Santiago? Me parece bien. O sea, en realidad yo vivo en la Comuna de Santiago Centro, así que la cantidad de tiempo que uno ha estado encerrado... 143 días. Es una cantidad grande de tiempo que... Así que me parece bien. Lo importante es que la gente tenga el autocuidado, mantengamos todos siempre con mascarilla. Yo creo que lo importante es aprender un poco a convivir con ciertas circunstancias, básicamente como los distanciamientos acá, los distanciamientos en los locales. ¿Usted cree que se va a comportar bien la gente? ¿Cómo ha visto el comportamiento hasta ahora? Es lo que esperaría que pasara. Estará por verse. Yo tengo fe en que debiera ser así a partir de la próxima semana. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. 1-1 a la cosa. La gente, hay opiniones encontradas. Pues hay quienes están a favor de esta medida, quienes creen que esta medida no va a ser efectiva. Lo más probable es que la imagen que estamos viendo ahora, con unas cuantas personas caminando por Paseo Ahumada el día lunes, va a ser radicalmente distinta. Y los que hemos pasado por Paseo Ahumada sabemos que cuesta, con el nivel de actividad que tienen estos paseos peatonales, mantener esa distanciación
presenciales. Va a ser todo un desafío. No, y como veíamos en la cámara, Pancho, mientras más nos acercamos hacia la Alameda, que es hacia donde está enfocando, hay mayor movimiento de personas. Allá pasa el transporte público también. Esa es un talón de Aquiles. Hay que ver cómo va a funcionar. Hay algunas personas que de hecho bajaron los brazos y dijeron no hay manera de frenar la pandemia o de protegernos bien en el transporte público, de que se cumpla la medida de distanciamiento físico. Ayer hablábamos con un chofer del Transantiago que nos encontramos en Providencia. Estaba Juan Pablo Crealtó, le preguntó, dijo, yo soy chofer del Transantiago y no existe manera de lograr este distanciamiento físico por el espacio que hay que tener entre una y otra persona. Eso se lo vamos a estar preguntando también a un doctor en otro momento, pero por otra parte, Pancho, es difícil lo que te dicen, 140 días, otra cosa es con guitarra. Un punto es haber estado en una comuna que no tiene cuarentena, haber estado 143 días, como tú dices, en cuarentenados, muy complejo también para la sanidad mental incluso. Sí, el transporte público es el talón de Aquiles. Lo decía la alcaldesa Matei en Providencia también cuando se inició la etapa de transición, es que ese es el talón de Aquiles de este sistema, que finalmente uno puede cumplir las normativas, por ejemplo, en los locales que van a poder abrir sus puertas, que tienen ciertas normativas de metros cuadrados por cliente, que tienen que tener un aforo máximo de clientes de ingreso, digamos, de clientes, pero esa gente, sobre todo que viene al centro, vienen en metro, vienen en los buses del Transantiago, entonces ese es el talón de Aquiles y esa es una de las situaciones a resolver, al menos así lo planteaba hace algunos días atrás la alcaldesa Evelyn Matei, y eso es cierto, lo vemos reflejado también en la imagen, a medida que, como decías tú, nos vamos acercando hacia la Alameda, que está allá al fondo, la cantidad de gente que va hacia allá es mucho más, presumiblemente muchos de ellos van, de hecho, a tomar el transporte público, el metro o el bus del Transantiago para dirigirse a alguna parte. Pancho, vamos a incorporar a nuestros invitados esta tarde mientras seguimos contigo para que puedas buscar también más testimonios de personas que están a esta hora en el Paseo Ahumada. Vamos a sumar al alcalde Rodrigo Delgado, precisamente alcalde de Estación Central, que el lunes entra en esta fase 2. Voy a ser cuidadoso, alcalde, en la mañana ya escuché el reto. Usted dijo aquí, no hablemos de desconfinamiento, o sea, la fase 4. Hablemos recién de transición. Y también con el doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros. Alcalde, hola, muchas gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer para frenar primero los contagios? Porque algunos dicen ni siquiera podemos hablar de rebrote cuando no hemos salido todavía de esta endemia. ¿Cómo lo vamos a hacer considerando el tema del transporte público que se ha transformado en un talón de Aquiles también de cara al cuidado del coronavirus? Bueno, lo primero, saludarte, Humberto, saludarte al doctor Said, por supuesto. A ver, este es un tema que no tiene una sola respuesta. De hecho, ni siquiera hay una mayoría absoluta que esté cerrando filas con una u otra opción. Si uno ve la CADEM del lunes, se da cuenta que prácticamente la mitad de la muestra dice avancemos en desconfinamiento o en otras etapas, y la otra mitad dice quedémonos tal cual, digamos. Y eso tiene que ver, la respuesta tiene que ver porque cada uno interpreta, por supuesto, la realidad desde sus experiencias personales. Si una persona tiene teletrabajo, si tiene todavía su sueldo, si tiene sus comodidades, por supuesto que va a decir, bueno, sigamos, no seamos imprudentes. Una persona que tiene que salir a trabajar o a buscar trabajo o a hacer trámites para poder tener un bono, para poder tener... Mira, acá hay mucha gente en la comuna, nosotros pusimos el bus del 10%, ustedes estuvieron cubriendo la segunda semana, hoy día lo rebautizamos el bus del IFE, el IFE Bus, porque estamos entregando clave única ahí. Estamos haciendo los trámites cerca de la casa de la gente, porque efectivamente entendemos que si no hacemos eso, la gente va a tender a salir al centro de la comuna o al centro de la ciudad. ¿En qué vereda está usted, alcalde? ¿Usted está de acuerdo con esta fase 2 para la comuna de Estación Central? Yo estoy de acuerdo en el sentido de que cuando se hace público el paso a paso, se fijaron estándares, ¿cierto?, muy objetivos, metas muy medibles que tienen que ver con los indicadores. La comuna de Estación Central cumplió sus indicadores, ¿ya? Y yo creo que es importante dar señales. ¿En qué sentido? Que el cumplimiento de los indicadores, Humberto, doctor, no es suerte, no es azar, no llegan porque nos quedamos sentados esperándolo. Esos indicadores tienen que ver con el trabajo comprometido de múltiples actores locales, de la sociedad civil, de las mismas ollas comunes, de los voluntarios, de los funcionarios municipales, de la sanitización de 500.000 metros cuadrados de CITE, donde están esas 60 familias con 2-3 baños, llegar a acuerdos con ellos para que no salieran a vender al Eje Alameda. O sea, muchas experiencias que se fueron. Entonces,
¿qué es lo que yo digo? Yo digo, ese esfuerzo debe tener un reconocimiento, porque si no genera frustración. Por lo tanto, avanzar. Pero avanzar a una etapa de transición no significa, y eso es lo que yo decía en la mañana, desconfinamiento, no significa libertinaje, hagamos lo que queramos. No, es mayor movilidad, pero internalizando las conductas y los hábitos saludables en materia de prevención del COVID. Y eso es lo que hay que entender. Alcalde, yo creo que no es cuánta gente sale, sino que es con qué actitud sale. Déjeme preguntarle también al doctor Said, porque de acuerdo al último informe epidemiológico en Estación Central, se contabilizan 106 casos activos, alcanzaron un pic de casi 700, o sea, la disminución es notoria. Pero ¿usted cree que está correcta la medida que se tomó en estas dos comunas? Y también, ¿cómo cree que podrían dispararse o no los contagios de acuerdo a esta medida de desconfinamiento, a la fase 2 de transición? A ver, creo que efectivamente ha mejorado la situación en Santiago y se han cumplido indicadores que permiten decir, mira, podríamos avancemos en un desconfinamiento. Sin embargo, acá hay que tener en claro lo siguiente. El gobierno hizo dos cosas bien. Uno, aumentar la toma de exámenes. Dos, generar más camas críticas. Pero lo que más falló fue la trazabilidad. Fue esta capacidad para poder ubicar a los contactos, para poder aislar efectivamente a los enfermos. Esa trazabilidad ha sido el talón de Aquiles de la estrategia del gobierno y ha sido el talón de Aquiles no solo en los buses, sino en el ambiente laboral, en distintas circunstancias que se ponen a prueba ahora en el desconfinamiento. Entonces, si efectivamente está funcionando esta trazabilidad, deberíamos ser capaces de prevenir rebrotes. Si la trazabilidad no funciona, va a haber rebrotes y estos rebrotes podrían ser significativos. Ahora, ¿qué sabemos de la trazabilidad? Que efectivamente ha aumentado el número de trazadores. Durante meses la trazabilidad estuvo abandonada, digamos, en un momento hicieron el trabajo de trazar contactos 80 personas, un trabajo que el Colegio Médico estimó que deberían realizar 9.000 personas. Ahora se aumentó esa capacidad de trazadores a 2.600. Sin embargo, los datos de trazabilidad aún no los tenemos, entonces yo no puedo saber efectivamente cómo está esa trazabilidad. Recién esta semana, en el último informe epidemiológico, se liberaron datos de trazabilidad para 6 comunas de 346, y esos datos, aún los liberados, resultan incompletos, porque, por ejemplo, no se nos dice cuántos contactos ubica un trazador. Entonces, yo evidentemente quiero que salgamos de la cuarentena, estoy aburrido de la cuarentena, quiero que salgamos lo antes posible de esto, pero también quiero poner esa cuota de prudencia. Si mira, acá hay una incertidumbre, una duda clara respecto a cómo se está realizando la trazabilidad y cuál es la capacidad real que tenemos de contener un rebrote. Acá un rebrote no es inevitable. Se puede gestionar, se puede hacer buena salud pública y hacer, claro, un rebrote de magnitud. Siempre va a haber pequeños brotes, casos que se van a controlar, ha pasado en Nueva Zelanda, ha pasado en países que lo han hecho bien y eso es inevitable. Pero un rebrote de magnitud, como por ejemplo lo que se ha visto en Irán, lo que se vio en estados como en Estados Unidos, en Arizona, que han vuelto a tener tantos casos como en el primer brote, eso sería dramático para la salud de los chilenos y para la economía de nuestro país. Al punto que hoy yo puedo decir que el destino de la economía de Chile está en manos del ministro de Salud. O sea, si el ministro París demuestra que el sistema de trazabilidad funciona, entonces no va a haber un rebrote significativo y vamos a salir adelante. Si el sistema de trazabilidad no funciona, no vamos a salir adelante. Eso es así. Alcalde, veíamos cómo en el registro civil el fin de semana, por ejemplo, funcionó, en La Vega funcionó, que puede ser bien rudimentario, pero ayuda a tener personal, que puede ser municipal, por ejemplo, con un altoparlante, dando indicaciones, tratando también de ejemplificar y mostrar a personas que no estén cumpliendo las medidas, en fin, para que otros se puedan contagiar de eso. Ayuda, y quiero saber cómo lo van a hacer ustedes también en Estación Central, si es que van a tener personal municipal o solamente se van a regir por las normativas que pone la autoridad sanitaria. No, nosotros hemos dispuesto en toda esta cuarentena personal municipal, obviamente carabineros, pero vamos a ir un paso más allá la próxima semana. En el Consejo Municipal vamos a aprobar una ordenanza que lo que le exige a los privados que generan filas, ¿cierto?, en sus distintos comercios o servicios, llámese también notaría o el mismo registro civil, vamos a exigirle que ellos mismos también tienen la obligación de colaborar, ¿ya? Yo creo que los privados tienen que estar y tienen que ponerse a la altura. Hoy día el eje básicamente de discusión siempre ha sido Estado-ciudadanía, y los privados, cuando han cambiado los rubros en sus declaraciones para sacar a trabajar a gente a la calle, y una empresa que hacía alfombras terminó siendo una farmacia, o sea, eso no puede volver a ocurrir. Cuando los buses pasan por un riguroso control en los terminales, ¿cierto?, con un punto sanitario, y salen después y a la media cuadra toman 10, 12 personas que no fueron chequeadas, eso no puede ocurrir. A los privados también hay que exigirle su responsabilidad, porque ellos son parte del problema y deben ser parte de la solución.
yo creo que ahí está el tema, porque el Estado no tiene capacidad para estar en todos los rincones de una comuna. ¿Y con no los buses, alcalde, cómo lo van a hacer? Nosotros hemos probado drones, hemos probado con personal, hemos pintado los círculos, le hemos subvencionado privados los círculos en su vereda por el ánimo de colaborar, pero creo que llegó el momento de que ellos también se pongan a la misma altura y tengan sus protocolos rigurosos y tengan sus mismas fiscalizaciones internas. El terminal de buses, por ejemplo, alcalde, ¿no? O el Transantiago, por ejemplo, ¿cómo lo van a hacer en la comuna? El desplazamiento va a ser muy grande. Los terminales de buses en esta cuarentena han estado a un 10% de su capacidad real, digamos, prepandemia, ¿ya? Lo cual obviamente ha facilitado un menor flujo. Eso nos ha ayudado bastante y ese menor flujo está pasando por los puntos sanitarios. Estaba hablando hace un rato con el director ejecutivo de la Asociación de Terminales, que reúne a los terminales de la región metropolitana, y estamos haciendo una proyección. Nosotros creemos que pudiese aumentar otro 10%, ¿ya? En ningún caso va a llegar a un aumento explosivo con tasas de prepandemia. ¿Por qué? Porque también los terminales se nutren de viaje de distintas regiones y todavía en esas regiones hay todavía estos cordones sanitarios o hay ciertas comunas que están todavía en su cuarentena. No se va a volver explosivamente a tener los números. Y el Transantiago, bueno, hemos estado trabajando con la ministra, hemos estado trabajando con el Ministerio de Transporte y hemos estado definiendo también algunos estándares, pero yo creo que ahí está el gran punto, porque el Ministerio apuesta a aumentar la velocidad de los buses y la frecuencia para que obviamente las micros vayan más vacías, por así decirlo, que la gente vaya tomando. Pero esa es una apuesta obviamente ambiciosa. Veremos cómo resulta eso. Vamos a hacer todos los apoyos desde los municipios, por supuesto, pero eso ya tiene que ver con la gestión de flota, la gestión obviamente de velocidades, de recorrido. Van a haber más autos también, seguramente en los ejes estructurantes, van a saturar más tal vez las vías exclusivas y eso pudiese generar algún problema que vamos a estar monitoreando desde el lunes. Lo mismo con metro y obviamente con otras alternativas de transporte. Doctor Said, ¿cuánto se puede demorar en desarrollarse un rebrote? Porque también se habla del rebrote como si fuera algo que no entendemos muy bien. Primero, definámoslo, de cuántas personas estamos hablando para poder ya determinarlo, denominarlo como un rebrote. Y por otra parte, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto puede tardar un rebrote si es que efectivamente no se toman las medidas de seguridad? A ver, yo en primer lugar diría que este brote todavía no ha pasado. O sea, recordemos que, por ejemplo, la OMS habló de que para desconfinar había que tener positividades menores al 5% en promedio al menos 2 semanas. Esos indicadores no se han cumplido. Entonces, creo que este brote efectivamente no ha pasado. Eso es lo primero. Después de esto, decir que esos brotes en general uno mide en relación a cómo ha estado o cuántos casos hay en relación a los que tuvimos en el momento del pic. Ahora, ningún aumento de casos lo vamos a ver de aquí a mañana. Es decir, todavía hay medidas de cuarentena que están en efecto, el desconfinamiento no se produce de un día para otro. Entonces, esto es lento, hay un desfase entre que los pacientes tienen síntomas, consultan, de ahí se toma el examen, después ese examen es notificado. Entonces, es improbable que veamos cifras de un rebrote de aquí a antes de 2 a 3 semanas. En este momento podríamos decir, mira, ha funcionado la trazabilidad, no ha funcionado la trazabilidad. Si en 3 semanas más estamos igual de bien y siguen bajando los números, ahí uno podría decir, mira, quizás esto efectivamente está funcionando, que es evidentemente lo que todos queremos. Yo creo que efectivamente el transporte público en esto juega un rol clave. Creo que ahí no va a bastar simplemente con aumentar la frecuencia. Creo que es importante que de esta crisis salgamos con un nuevo tipo de transporte, un transporte más verde, un transporte que promueva el uso de ciclovías, que promueva medios más ecológicos que también disminuyen la polución y que permiten un mayor distanciamiento social. Yo felicito a iniciativas, por ejemplo, que he visto en la Municipalidad de Rancagua, por ejemplo, generar ciclovías. Creo que eso se debería avanzar en esa línea, promover que más gente utilice medios más verdes para transporte y también la colaboración de las empresas, como decía el alcalde Delgado, creo que ahí es clave. En el sentido, por ejemplo, promover horarios de ingreso al trabajo diferenciado. Eso ya por sí puede disminuir la saturación del transporte público y permitir un mayor distanciamiento social. Entonces, en este sentido, la colaboración de las empresas que entiendan que la pandemia no ha pasado, que la pandemia no pasa por decreto, la pandemia no pasa porque el gobierno dice, mira, desconfinemos. Entonces, tenemos que tener eso presente y pedir la colaboración no solo de las personas, sino de la ciudadanía, pero no olvidar que las pandemias son fenómenos sociales, no solo individuales. Acá no basta con que yo diga, mira, uso mascarilla, me lavo las manos, eso es clave. Las empresas tienen que colaborar, pero también hay un rol innegable del Estado que tiene que hacer un rol de trazabilidad. Porque si yo estuve sentado en una micro y hubo alguien tosiendo al lado mío que yo no conozco
conozco y dio positivo para coronavirus, alguien me tiene que avisar a mí. Entonces ahí la importancia de poder desarrollar una aplicación, de poder hacer un trazado adecuado vía telefónica, y eso lo tiene que hacer el gobierno, y desgraciadamente es una labor que es ineludible. Que fue parte, del confinamiento. Claro. Sí. Vamos a volver a la calle y le doy inmediatamente el pase porque estamos con Pancho Sanfurgo, que se encuentra con personas que están transitando hasta ahora en Santiago con sus permisos, por supuesto. Pancho, estamos contigo. Así es, y partir, mira, antes de conversar con don Marcos, que nos estaba viendo y se acercó mientras nosotros estábamos hablando porque él quería dar su opinión. Don Marcos, ¿cómo está? Se viene a partir del lunes este periodo de transición en este plan del paso a paso. ¿Qué le parece a usted? La gente lleva 140 días en cuarentena. ¿Le parece que está bien, que hay que hacerlo? Bueno, desde el punto de vista, yo soy ciudadano acá de la comuna de Santiago Centro, ya sé la necesidad que tiene cada persona ya de sentirse un poquito libre, ya de acuerdo al confinamiento que ha habido, pero no comparto de que haya un desconfinamiento desde el día lunes, debido a la necesidad que pueda estar pasando a las personas, pero hay algo súper importante en la vida y creo que hay muchas personas que puedan ser de tercera edad, ya de muchos años. Si nadie sabe, el año 1918 estuvo la gripe española, en el cual hubo una cuarentena, se usaron las mismas medidas que se están usando acá en nuestro país y en el mundo, ya, de tener confinada a la gente. Pero después de la cuarentena, en ese año, la gente tomó una confianza tan grande que empezaron a visitar los familiares, empezaron a ir a bar, a desplazarse por muchas partes de las personas, y en la segunda ola que hubo más de 5 millones de muertos más. O sea, al principio no había tantos fallecidos, pero después de la segunda ola, por la porfía y la confianza que tomaron las personas. ¿Usted le parece que la gente no está preparada para tomar esta responsabilidad? No. ¿El chileno va a ser responsable? ¿Esa es su sensación? Por ningún motivo yo creo que la gente no está preparada. Sí hay personas que tienen que salir a trabajar, tienen sus obligaciones, tienen que llevar su sustento a la casa, pero yo la recomendación que yo les doy aquí a la ciudadanía, en este caso a la comuna de Santiago y la comuna de Estación Central, que si pueden quedarse en sus casas, que se queden, porque es muy peligroso que venga una segunda ola y pase lo que pasó el año 1918 con la gripe española. Muchas gracias, don Marcos. La opinión de don Marcos. Cierro este contacto, Humberto, mostrando otra de las medidas que se han ampliado las veredas. Eso parecieran ser ciclovías, pero son ampliaciones de las veredas. Se da todo ese espacio donde están los conos amarillos como parte de la vereda, digamos, se agrega para que el distanciamiento entre los peatones sea mayor a cada lado de la calle, dejando espacio solamente para un vehículo, y al lado de ese vehículo, ustedes se fijan, está la ciclovía. Entonces se ha hecho una ampliación de la vereda por ambos lados para permitir que la gente transite con más holgura y con más espacio. O sea, una calzada en el fondo se dividió en dos, la mitad en cada lado para que transiten los peatones, como tú dices, ahí cabe solo un auto y al lado pegado está la ciclovía. Por supuesto, el desplazamiento va a ser mucho más lento, pero se entiende que las personas que van al interior de un auto van cuidadas, van protegidas, a diferencia de lo que puede ocurrir con los peatones. Pancho, vamos a volver contigo al centro de Santiago. Alcalde Delgado, ¿cómo frenamos esto? De acuerdo a lo que escuchábamos recién de un vecino, dice: yo soy vecino de Santiago Centro. ¿Qué pasa con el barrio Meix, por ejemplo? Usted dice, sí, es tarea de todos cuidarnos, pero si hay un comerciante, primero, que tiene 10 personas que están dispuestas a comprarle después de haber estado cerrado 140 días, o sea, bienvenidos todos. ¿Cómo vamos a hacer para poder generar de esto un tránsito orgánico en la comuna? El barrio Meix, por poner un ejemplo, que siempre está repleto. Sí. Sí, lo que pasa es que el barrio Meix es Santiago Centro, pero yo siempre entiendo que siempre me lo... Dice, está bien. Cuando le conviene es de uno, cuando no es de otro, digamos. Con el alcalde de Sandri siempre bromeamos al respecto. Claro. Cuando pasa algo bueno me dice, siempre decir que es tuyo, me dice, y cuando es malo. Exacto. Pero claro, el límite está justo en la calle Exposición. Yo, por más que trato de explicarlo, siempre la gente habla del barrio Estación, ¿ya? Entonces es un barrio bicomunal que justamente estamos trabajando con el alcalde Alessandri en hacer operativo en conjunto. Justamente este fin de semana vamos a tener seguramente detalles al respecto. Y tienes toda la razón. O sea, va a haber mucha ansiedad de aquellas personas que por mucho tiempo no han logrado abrir, no han logrado vender, ¿cierto? Hay muchas personas que trabajan ahí, que también están con sus seguras de cesantía a punto de vencer. Entonces es un tema bien complejo, pero yo creo que ahí está el rol, obviamente, del municipio, el rol de las policías,
pero también el rol, lo que decía, de los privados. O sea, ambas comunas tenemos y vamos a sacar más ordenanzas para poder fijar bien el tema de los aforos, para fijar protocolos bastante rigurosos que a lo mejor más de algo se nos va a escapar. Por eso yo digo, el Estado no puede estar en todas partes y por eso hay que apelar a ese comerciante a que entienda que si alguien quiere hacer trampa en esto, nos estamos haciendo trampa en el solidario, porque finalmente nos va a rebotar a nosotros mismos. ¿En qué sentido? De que a lo mejor va a haber muchos de estos comerciantes que están muy contentos de abrir y a lo mejor, como tú dices, va a llegar mucha gente, van a querer venderle a todo, pero va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque si todos asumen esa actitud, o todos quieren hacer la trampita, o todos hacen vista gorda con los aforos, los protocolos, lo más probable es que, como dice el plan paso a paso, tengamos que, en vez de avanzar, retroceder. Y eso es lo peor que les puede pasar a todos. Por lo tanto, yo cuando digo, más allá de hacer un llamado, mira, que bueno el vecino ahí, Marco de Santiago, ¿cierto?, que hacía una analogía además con otra época que también... el ser humano repite, lamentablemente. Si no aprendemos los errores, tendemos a repetirlo. Yo creo que acá hay que aprender de los errores históricos del pasado a nivel mundial, pero también los errores de estos 5 meses. Si también hemos cometido muchos errores estos 5 meses y tenemos que sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué no vamos a repetir? ¿Cómo vamos a plantear? El doctor Said decía algo muy importante: la trazabilidad, el testeo, el aislamiento de los casos que vayan apareciendo es clave. Hoy día lo hablábamos con la subsecretaria Dace, con el ministro París. Es muy importante el tema de lo que se llama el TTA, digamos. Pero también hay que entender de que esos privados tienen que también decir, ¿sabe qué? El aforo son 5, y si se me fueron 2 para el lado, se fueron 2 para el lado. No, alcalde, pero déjeme interrumpirlo. Ahí también el problema está muchas veces, y lo hemos visto en comunas en cuarentena, que no solamente tiene que ver con el aforo y también con la peligrosidad que se da afuera. Por ejemplo, una carnicería, una paquetería, una panadería, donde dice el aforo adentro 5, pero hay 10 personas que quieren comprar. En la vereda hay 5 personas haciendo fila, y cuando las veredas son estrechas, por eso era buena medida lo que se tomó en Santiago, cuando las veredas son estrechas son 5 personas sin mantener el distanciamiento físico, entonces se hace más complejo afuera que al interior de la panadería. Por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes temores que tenemos, es justamente la aglomeración dentro y fuera de los locales comerciales. Por eso, estas ordenanzas que vamos a sacar. Ahora, la ordenanza, como decía el doctor Said, la pandemia no se termina por decreto, el temor de la gente tampoco. O sea, hay que hacer un trabajo de abajo hacia arriba, un trabajo que involucre a la sociedad, un trabajo que involucre a las personas. Y por eso hemos estado trabajando con una mesa público-privada en el eje Alameda, justamente para instalar estos conceptos. Ahora, nos va a costar, seguramente van a haber imágenes durante la próxima semana de algunas situaciones que no corresponden. Sí, eso lamentablemente va a ocurrir. Lo que tenemos que empezar a instalar es que la mayoría de la gente que salga, ojalá no salgan de manera, obviamente, que el que lo requiera, digamos, no salir, digamos, de manera masiva, pero las personas que salgan, más allá de la cantidad de las personas que salgan, es con qué actitud van a salir. O sea, si alguien de verdad sale y se cuida y está permanentemente con sus medidas de higiene, ¿cierto?, de distanciamiento, del uso de mascarilla, es muy poco probable que esa persona se contagie. Pero si alguien sale y obviamente, además de salir, hace ya vista gorda, como que ya no se requiere nada de lo anterior, por supuesto que va a ser complejo. Pero ahí estaremos, tenemos que estar, mira, los municipios estamos para eso, tenemos que estar desafiándonos día a día, y seguramente lo que tú estás describiendo va a ocurrir y tendremos que estar generando estrategias innovadoras. Claro. Doctor, ¿es posible la trazabilidad? Se lo pregunto, que estaba revisando cifras de otros países también, cuando uno empieza a mirar el barrio. Doctor Said, Perú, situación complicada. Argentina, 54% de positividad. Entonces, si uno se empieza a regir a la norma, que es lo que nos indican también ustedes como especialistas, y también nuestros vecinos, llegar al 5% por varias semanas consecutivas va a ser quizás todo el resto del 2020. Es muy complejo por el tipo de países en que vivimos. No quiero aquí solamente decir que Chile, no, el continente es un continente en vías de desarrollo. Nosotros no somos países del primer mundo y por lo mismo tenemos otro tipo de vida, otro tipo de necesidades también al salir a la calle. Mira, está claro que no somos un país del primer mundo y nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, con crudeza hoy en día. Pero al virus no le importa eso. El virus no está pensando si somos desarrollados o somos subdesarrollados, y se contagia de la misma forma en Suecia, en Australia, en Taiwán o en Alemania o en Chile. Y la forma, mira, los países tienen una sola forma de ganarle al coronavirus y muchas formas de fracasar.
¿ya? Entonces, cada país fracasa a su manera. Entonces, por ejemplo, nosotros aumentamos mucho los exámenes, aumentamos la capacidad de camas críticas, pero fallamos en la trazabilidad. Claro. Argentina, por otro lado, dijo, mira, hicimos una cuarentena muy estricta, pero dejó abandonada un poco la toma de exámenes y también falló en la trazabilidad. Entonces, se encontró con que llevaba una cuarentena muy prolongada, pero no había desarrollado un sistema para salir de esa cuarentena. Entonces, aquí hay que decir, mira, ¿sabes qué? Independiente de nuestro nivel de desarrollo, al virus eso no le va a importar. Pero por eso, doctor, perdón, por eso mi primera pregunta es si podemos trazar, porque aquí lo que más complica, me imagino, es la trazabilidad. No, sí, mira, es posible. El tema es que hay que tener personal y una cantidad de personal adecuado para esto. Recién en junio se realizaron transferencias a la atención primaria para que se dedicara a trazabilidad. Se asignó un fondo para trazabilidad. Durante meses este trabajo lo hicieron 80 personas y varias veces muchos especialistas dijimos, mira, acá al menos se necesitan 9.000 personas para realizar este trabajo. O sea, toda una red de APS realizando trazabilidad. Así lo ha hecho incluso, países muy desarrollados, como por ejemplo Japón, han trazado con teléfono. Llaman a los contactos y los buscan en una entrevista que no es corta, dura 30 minutos a 2 horas según el número de contactos. Y se ubican las personas que han estado en contacto con un enfermo y se dice, mira, aislémoslo. Lo que le estoy hablando es que no es tecnología de la NASA. Las llamadas telefónicas son cosas que las podemos hacer. O sea, acá estamos hablando de que a un trazador se lo puede capacitar con un curso que dura 2 días, que se puede hacer incluso online, que lo ofrece la Universidad del Desarrollo, que lo ofrece la Universidad de Chile. Para ubicar los contactos se usan llamadas telefónicas. Entonces, eso está disponible para nuestro país y para muchos otros. Entonces, no podemos dejar de hacer algo tan relevante y por eso nosotros hemos hecho siempre énfasis, y acá yo puedo sonar un poco, digamos, majadero o demasiado insistente, pero no hay otra forma. O sea, si acá no ubicamos los contactos y los aislamos, no vamos a salir adelante y vamos a fracasar, a seguir fracasando, tropezándonos en la misma piedra una y otra vez. Vamos a revisar juntos, alcalde y doctor, una nota de nuestro departamento de prensa que nos muestra cómo se prepara Santiago para esta etapa 2 del paso a paso, para la fase en transición. Y vamos a ver si sirven estas medidas, luego las comentamos acá en el aire. Estamos Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. ¿Considera que Santiago está listo para salir de cuarentena o no? No, no creo que no, todavía no. ¿Por qué no? Porque no hay respeto de la gente, no hay respeto a nadie. Pues. ¿Y usted qué piensa? Y seguimos así. No, yo pienso que ya deben abrir nomás. ¿Debería salir de cuarentena? Sí, encuentro que no estamos listos todavía. Yo creo que sí, porque ya es mucho. 140 días en cuarentena generan debate en la calle. ¿Santiago debería avanzar un paso? La respuesta a esa pregunta podría resolverse pronto. Tanto así que el municipio presentó el plan de transición que se aplicaría ante el eventual desconfinamiento gradual en la comuna. Yo espero que el ministro Páez, la subsecretaria de DASA puedan anunciar que Santiago y Estación Central como macrozona estén pasando el próximo día lunes 17 a la fase de transición. Para eso estamos trabajando. Un anuncio que espera la mayoría de los vecinos y también los locales comerciales que han permanecido cerrados o atendiendo solo para delivery. El plan comunal incluye medidas preventivas para estos negocios, como termómetro, alcohol gel y distanciamiento físico obligatorio. Las ventas del café Baraní bajaron un 90% durante la cuarentena. Es lo que venimos esperando hace meses ya, pero sabemos todos que por medidas de seguridad no se ha podido hacer. Pero yo creo que es necesario para las personas que vivimos de esto y que necesitamos poco a poco empezar nuestra actividad. Pero el desconfinamiento de Santiago no sería individual. Las autoridades sanitarias adelantaron que se aplicaría un macrosector. Estación Central e Independencia podrían ser parte de ese bloque. Los casos activos de las 3 comunas han ido descendiendo notablemente. Actualmente Estación Central solo registra 111. Tenemos que comprometernos, ciudadanía, Estado y privados. Los privados tienen un rol importante en los terminales de buses, en los centros comerciales, con quienes ya hemos estado conversando para justamente poder dar ese paso de transición. En la comuna ya hicieron demarcaciones en espacios públicos como esta feria. La misma medida adoptaron en Independencia, además de fiscalizaciones constantes. ¿Independencia debería salir de cuarentena o todavía no? Yo pienso que debemos ser más precavidos y una semana más por lo menos. Puedo esperar. Estamos cansados, tanto tiempo sin trabajar y queremos trabajar. ¿Levantarías la cuarentena o esperarías un poco más? Yo creo que la levantaría, no completamente, con sus medidas. Hemos elaborado un plan comunal de desconfinamiento con medidas de corto plazo
como demarcación e instalación de gráfica para el distanciamiento físico. Preparación ante el paso 2 que estaría fundada en las cifras. Los casos activos en la región metropolitana siguen descendiendo. El 17 de agosto se reportó 12.939. Actualmente ese número bajó a la mitad. 6.714 infectados siguen activos, mientras que la positividad de los exámenes PCR en la región bajó una cifra récord. Con un porcentaje de positividad de PCR de 5% para la región metropolitana, o sea, muy lejos de cifras del 40% que tuvimos en el máximo de la expresión viral. En las últimas 24 horas se registró 1.566 casos nuevos, 39 fallecidos y una positividad a nivel nacional de 7,04% y de un 5% en la región metropolitana. Números que entregan una oportunidad a las comunas del bloque centro. Al parecer, la transición está cada día más cerca. Claro, le estamos tomando impulso a lo que pasa en el centro de Santiago cuando hoy se conoce esta noticia desde que el lunes 17 de agosto a las 5 de la mañana comienza esta etapa 2, la etapa en transición. Pancho Sanfurgo nos ha acompañado durante esta tarde. Pancho, cuéntanos. Hay más gente por ahí que quiera conversar contigo. Veíamos la nota y algunos dicen que no estábamos preparados, que todavía no. Bueno, es lo que dicen muchos. Nosotros estamos ahora en Paseo Estado, unas cuadras hacia el oriente de Paseo Humada. La mayoría de los locales cerrados a esta hora de la tarde, pero vemos que los locales, si mostramos por acá, Arañita, entrada de clientes, como la farmacia, todos los locales de comida están atendiendo con delivery principalmente. Las farmacias tienen un aforo máximo de 3 personas al interior, como la mayoría de los locales acá en el sector. Caballero, si podemos conversar con usted, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Le parece que está preparada la comuna de Santiago, Estación Central, que también a partir del día lunes empieza esta transición, esta segunda etapa en el paso a paso? Yo creo que si lo hacen de forma correcta y que hay una mayor fiscalización, podría haber alguna posibilidad. Pero lamentablemente nosotros somos latinoamericanos, no tenemos esa disciplina, ¿cierto?, implantada en la familia, no hay mucho respeto por las autoridades. Creo que debería haber una fiscalización muy ardua, o si no vamos a tener un rebrote, como está sucediendo en otros países de Europa y el resto del mundo. En lo que ha visto usted en estos 143 días en cuarentena, ¿le parece que la gente ha respetado? ¿Le parece que se ha cumplido bien? ¿Le parece que la fiscalización ha estado como corresponde y que va a dar el ancho para el día lunes? ¿Hay suficiente gente? ¿La gente va a tomar las cosas con la responsabilidad que corresponde? ¿Qué son las preguntas que se hacen y lo que se debate también en el estudio con Humberto Sichel? Personalmente, pienso que no. Humildemente se lo digo, porque yo procedo de una familia de origen europea y me doy cuenta que la mayor parte de la gente no le dan importancia, no usan la mascarilla. Ahora vengo por el metro, vengo a una hora dental, la gente no respeta 100%. ¿Cómo funciona el interior del transporte público, del metro, que es otra de las cosas que se cuestionan, ¿no? Sí, me atrevo a decir que casi el 100%, pero siempre hay una otra persona que lamentablemente no se la saca inmediatamente al salir y eso no es lo correcto, ¿no? Muchas gracias, caballero. No, un placer. Hay dudas, Humberto, hay dudas todavía, legítimas por cierto, que tendrán que ser zanjadas a partir del día lunes respecto de la funcionalidad de esta apertura hacia el segundo paso y de la capacidad que tengamos los chilenos y las autoridades de evitar un eventual rebrote con la mayor cantidad de personas en la calle a partir del día lunes a las 5 de la mañana en Santiago y Estación Central, que se suman a las otras 8 comunas. Muchas gracias, Pancho, te mandamos un abrazo acá desde el estudio. Alcalde Delgado, escuchábamos recién ahí que decía, no, los chilenos no estamos, o los latinoamericanos, decía, no estamos acostumbrados a la disciplina. Yo voy a discrepar con el señor porque yo encuentro que en esta pandemia, a pesar de que ha habido casos, por supuesto, de personas que no les importa y que salen en la noche, que vulneran el toque de queda, que hacen fiesta, en fin, son los menos. A mí me da la impresión también que la gente sale porque tiene que salir, porque tiene que lograr el sustento diario, porque tiene que alimentar a su familia y la angustia es gigantesca, a pesar de todos los embates. Pero por otro lado, los que han podido sí se han quedado en la casa. O sea, como país, no es que no nos importe la pandemia, estamos conscientes de la crisis y por lo mismo también cuando se han entregado beneficios de parte del Estado, se han acogido todos.
Lo que pasa es que los porfiados siempre se notan más. Es como los desordenados, no sé, siempre, no sé, en un curso de 40 siempre los desordenados pueden ser menos, pero se notan más. ¿Ah? Los que fueron desordenados se acordarán cuando eran chicos, cómo actuaban. Pero lo más importante, yo solamente, sí, yo creo que son dudas legítimas, ¿ya? Son dudas legítimas, obviamente que siempre la fiesta o la persona que anda sin mascarilla puede visualizarse más, pero creo que, comparto contigo, creo que la mayoría de la gente ha sido más responsable. Pero solamente para tomar algo que decía el doctor Said, le encuentro toda la razón con respecto al tema de la trazabilidad. Pero eso nos conecta con otro tema, que es para dejarlo solo enunciado, da para un programa completo, que es la modernización del Estado. ¿Ya? El Estado chileno es un Estado demasiado rígido. Y como una estructura rígida, cuando hay un movimiento sísmico, sufre más que una estructura flexible. Y en las crisis, la estructura rígida obviamente les cuesta. ¿Y por qué lo digo? Lo que decía el doctor Said, ¿cuántos meses perdimos en la discusión si el ministro Mañalich le encontraba la razón al alcalde que quería ocupar los datos? Claro, ¿cuántas veces los alcaldes pedimos los datos para hacer justamente un trabajo territorial? En ese momento todavía no se hablaba tan masivamente de trazabilidad, pero se hablaba de ir a la casa, ver que la persona tenga su insumo. Bueno, y eso por meses no se pudo hacer. Entonces necesitamos un Estado más flexible para enfrentar las crisis. Coronavirus, hoy día, terremotos, mañana, incendios forestales, lo que sea. Siempre el Estado, cuando está en crisis, el Estado chileno sufre porque es muy centralista, es muy centralizado. Alcalde, sé que usted tiene reuniones ahora en la tarde, tratamos de también conversar con el alcalde Alessandri, está en pleno Consejo Municipal, así que le agradecemos por supuesto que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros. Doctor Said, nos quedan los últimos segundos también para sus palabras finales respecto a esta medida que empieza el lunes. Sí, yo creo que efectivamente este desconfinamiento va a poner a prueba la capacidad de trazar. Creo que aún hoy no sabemos si efectivamente se están cumpliendo los indicadores de trazabilidad a nivel nacional. No tenemos datos por comuna y no sabemos cuántos contactos son ubicados por cada trazador. Entonces esos son elementos clave que si no avanzamos ahí va a haber o estamos expuestos a un rebrote. De hecho yo adelanto acá que el informe de la Universidad de Chile planteó que nuestra pandemia está estabilizada en lo que podríamos llamar una endemia alta, o sea que hay un número igual que persiste, es elevado de casos, que es un número, no es un número ínfimo, muy pequeño, sino que es un número significativo de casos que ha estado en torno al 1.500 a 2.000 a nivel nacional y que efectivamente el riesgo de un rebrote está. Y lo único que tenemos, la única vacuna para un rebrote es la trazabilidad, no hay más. De hecho, trazar a los contactos en forma eficiente reduce el riesgo de contagio en un 70%. Entonces esa es una vacuna que está disponible, que no requiere tecnología de la NASA, que requiere teléfonos y que la puede usar el gobierno hoy. Y transparentar esos datos y mostrarnos cómo la está haciendo. Así que, y evidentemente con énfasis en la atención primaria. Yo ahí recojo las palabras del alcalde Delgado, que es importante no solo modernizar el Estado, sino modernizar la atención primaria y confiar más en la atención primaria, que fue la gran institución que se dejó de lado en el manejo de esta pandemia, y no me cabe duda que el destino de esta pandemia hubiera sido otro si desde el día 1 hubiéramos confiado más en la atención primaria en salud. Bueno, esperemos que funcione por supuesto la trazabilidad, pero también la invitación es no poner a prueba la capacidad del Estado, depende de cada uno de nosotros, cada uno tiene que poner parte por supuesto de sí para que frenemos de una vez por todas esta pandemia. Alcalde, doctor, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. Buenas tardes.